Una vendedora de frutas llenó la mochila de un niño hambriento con alimentos. 10 años después, un coche de lujo se detiene frente a su puesto de venta. Hola, bienvenidos. Disfruten el contenido, suscríbanse y activen las notificaciones. Sofía siempre iniciaba su día antes de que el sol asomara en el horizonte. Bajo el cielo aún oscuro y el frío de la madrugada, cargaba su vieja camioneta con las frutas que recolectaba de su pequeño huerto detrás de la casa. Plátanos, naranjas, mangos, lo que la tierra le ofrecía. Reunía su cosecha con esmero, procurando que cada fruta mantuviera su calidad para que quienes pasaran por la carretera sintieran el deseo de detenerse y comprar. Sus dedos, endurecidos por el trabajo repetitivo, daban fe de su incansable dedicación, y sus brazos conocían bien el peso de las cajas que transportaba sin ayuda. Siempre guardaba la esperanza de que tanto esfuerzo valiera la pena. Montaba su puesto con una precisión casi mecánica. Extendía la lona, colocaba las frutas en pilas armoniosas y se aseguraba de que los precios fueran visibles. Ese rincón de la carretera, donde desde hacía años había establecido su puesto de ventas, se había convertido en una extensión de su vida. Sofía ya conocía hasta la hora exacta en la que comenzaban a pasar los coches. Conductores apresurados, trabajadores de mirada distante, y de vez en cuando una madre o un padre que se detenían para llevar algo fresco a casa. Aunque las ventas no eran malas, tampoco alcanzaban para darle a Sofía una verdadera tranquilidad. Cada día traía consigo la incertidumbre de si lograría suficiente para mantener sus ahorros intactos. A pesar de ello, mantenía la fe en que las cosas mejorarían, incluso cuando el viento golpeaba su rostro y desordenaba sus cabellos negros, como si quisiera poner a prueba su determinación. Con el tiempo, una cosa permaneció constante: su bondad. Era como si guardara esa fortaleza en un lugar secreto dentro de sí misma, bien protegida para que las dificultades de la vida no la desgastaran. Fue precisamente esa bondad, sin que ella lo supiera, la que plantaría las semillas de una transformación futura. Sofía no buscaba reconocimiento. Se levantaba cada día porque lo necesitaba, porque no había otra opción. El recuerdo de su esposo, fallecido siendo aún joven, siempre la acompañaba, pero ahora era una memoria suave, como la brisa que cruzaba la carretera. A veces, esa misma brisa la hacía cerrar los ojos por un instante e imaginar cómo habría sido su vida si él estuviera a su lado. Quizá no tendría que cargar todo sola. Tal vez habrían construido algo más grande juntos, pero ahora todo eso quedaba en el terreno de los tal vez, y sabía que no había tiempo para lamentarse. Con la llegada del nuevo día, el sol finalmente comenzó a elevarse en el horizonte, calentando el ambiente. Sin embargo, ese calor no aligeraba la carga que llevaba en sus hombros. La venta de frutas era su única fuente de ingresos, y Sofía dependía de cada cliente que se detenía en su puesto. La comunidad local sabía que los ingresos de Sofía con sus ventas no eran suficientes para garantizar la tranquilidad que tanto anhelaba. La incertidumbre del mañana siempre rondaba sus pensamientos, pero su esperanza nunca desaparecía del todo. Aquella tarde, el calor se sentía más intenso de lo habitual. Sofía se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras observaba la carretera casi desierta. El cansancio acumulado de tantos días de trabajo pesaba en su cuerpo, pero seguía firme, esperando los pocos coches que pasaban, aunque las ventas no habían sido buenas ese día, y la preocupación comenzaba a instalarse en su mente como una sombra incómoda que intentaba ignorar. Fue entonces cuando vio, al otro lado de la carretera, a un joven de aspecto descuidado, con una mochila vieja en la espalda. Aunque debía tener unos 15 años, su rostro parecía más envejecido por las adversidades de la vida. Sofía lo observó un instante mientras el chico intentaba hablar con el conductor de un autobús que acababa de parar cerca. Él gesticulaba y señalaba al autobús,
pero el conductor negó con la cabeza y cerró la puerta. Visiblemente frustrado, el muchacho retrocedió unos pasos, mostrando una mezcla de desesperación y resignación. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, Sofía captó en sus ojos una súplica silenciosa. Conociendo bien el sentimiento de desesperanza, Sofía no dudó. Se alejó de su puesto y se acercó al chico, preguntándole suavemente si estaba bien. El joven vaciló, sin saber cómo responder, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba ocultar. Con voz entrecortada, confesó que intentaba llegar a la ciudad, pero no tenía dinero para el pasaje. Explicó que su madre estaba enferma y necesitaba trabajar para poder enviarle dinero, pero sin el pasaje no había forma de lograrlo. Sofía sintió un nudo en el pecho, recordándole su propia juventud, llena de esfuerzos por ayudar a quienes amaba. Sin pensarlo 2 veces, sacó un billete de su bolsillo y se lo extendió. El chico la miró, sorprendido, y trató de negarse, argumentando que ella también trabajaba duro. Pero Sofía insistió, diciendo que él lo necesitaba más que ella ese día, y añadió que no podía emprender el viaje con hambre. Entonces, llenó su mochila desgastada con algunas frutas de su puesto. El joven, incrédulo ante su generosidad, la miraba mientras su bondad llenaba no solo su mochila, sino también su corazón de esperanza renovada. Con la voz entrecortada por la emoción, le agradeció, prometiéndole que nunca olvidaría su gesto. Sofía sonrió y asintió, como diciendo que cualquiera habría hecho lo mismo, aunque sabía que no todos habrían actuado así. El chico se despidió, mirando hacia atrás una última vez, antes de correr hacia la parada del autobús, esta vez con el pasaje y el corazón aliviado. Sofía volvió a su puesto con una calma que hacía mucho no sentía. Había algo en dar, sin esperar nada a cambio, que le recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, aún existía luz. El tiempo pasó, y aunque el generoso corazón de Sofía no se había agotado, la vida no le dio tregua. Ayudar a aquel joven le brindó un momento de alivio, pero sus propias dificultades continuaron acumulándose. Las ventas de frutas en la carretera, que nunca habían sido muy rentables, se volvieron aún más escasas con los años. Cada vez menos personas se detenían a comprar, y el pequeño huerto que cuidaba con tanto cariño comenzó a mostrar señales de agotamiento. Los árboles, que antes daban frutos sanos y abundantes, empezaron a disminuir su producción. La comunidad sabía que el dinero que Sofía ganaba con sus ventas no era suficiente para darle la tranquilidad que deseaba. La incertidumbre del futuro siempre estaba presente en sus pensamientos, aunque su esperanza nunca se desvanecía del todo. Aquella tarde, el calor se sentía más intenso de lo normal, y Sofía, limpiando el sudor de su frente, miraba la carretera casi vacía. Los días de trabajo acumulados pesaban en su cuerpo, pero ella seguía firme, esperando a los pocos coches que pasaban. A pesar de que las ventas no habían sido buenas ese día, la preocupación comenzaba a instalarse en su mente como una sombra difícil de ignorar. En los momentos raros en los que podía descansar, Sofía se sentaba en el porche de la vieja casa que heredó de su esposo. Ese lugar, que antes era un refugio lleno de recuerdos felices, se había convertido en un recordatorio de todo lo que había perdido. Las paredes estaban descoloridas, la madera crujía, y el techo tenía goteras que apenas podía reparar. A pesar de que la realidad la aplastaba, Sofía no se permitía rendirse. Llevaba consigo una fe inexplicable, una esperanza silenciosa que se mantenía viva. En el fondo, una parte de ella creía que algún día sus esfuerzos y generosidad serían recompensados. Sin embargo, los días pasaban, y ese cambio nunca llegaba. Cada noche, al recostar su cabeza en la almohada,
Se preguntaba si su vida siempre sería una lucha constante, esperando una oportunidad que parecía no llegar. Su rutina se convirtió en una especie de ancla que la mantenía conectada a la realidad, impidiendo que cayera en la desesperación. Día tras día, repetía los mismos gestos: recoger las frutas, organizar el puesto y esperar a los pocos clientes. Era un ciclo repetitivo, pero le daba una razón para seguir adelante. Y aunque las dificultades aumentaban, Sofía encontraba consuelo en pequeños momentos: la brisa suave en su rostro, el aroma de las frutas frescas, la sonrisa de un cliente agradecido. Sin embargo, la soledad era su constante compañera. Los amigos y familiares que alguna vez estuvieron cerca habían seguido adelante con sus vidas, y Sofía se había convertido en una figura casi olvidada, como si el mundo siguiera girando mientras ella permanecía atrapada en una realidad de la que no podía escapar. Cada día, las cuentas seguían llegando, y el dinero que ganaba apenas cubría lo básico. Había momentos en los que debía decidir entre comprar comida o pagar los servicios básicos. La estrechez económica no era nueva para ella, pero en los últimos meses todo parecía empeorar. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los años de trabajo duro empezaban a pasarle factura. El cansancio se reflejaba en sus huesos, y al final de cada jornada apenas podía levantar las manos para recoger las frutas del puesto. Pero no podía detenerse. Su trabajo, por más simple que fuera, era su única fuente de ingresos y su única conexión con la vida. El huerto, el puesto y la carretera eran todo lo que Sofía conocía y tenía. Aquella mañana, el sol brillaba con fuerza, y ella, como siempre, estaba junto a su puesto organizando sus frutas. El movimiento era lento, y el calor hacía que el trabajo fuera más agotador de lo usual. No esperaba mucho de aquel día, solo lo suficiente para cubrir algunos gastos básicos. Los años pasaron, y con ellos vinieron y se fueron muchas incertidumbres. 10 años después de haber ayudado a aquel joven en la carretera, un coche de lujo reluciente bajo el sol se acercó y se detuvo cerca de su puesto. Sofía frunció el ceño, sorprendida, ya que no era común que coches de ese tipo se detuvieran allí, en medio de la carretera, donde sus clientes solían ser personas sencillas y trabajadoras. La puerta del pasajero se abrió y una mujer elegante, con un vestido refinado y gafas de sol, descendió con calma. Después, la puerta del conductor se abrió y un hombre alto, con un traje impecable, salió del coche. Tenía una postura segura, pero había algo en su mirada que despertó en Sofía una extraña sensación. Lo observó mientras él se acercaba con una sonrisa serena. «Sofía, ¿me recuerdas?», dijo el hombre con una voz tranquila y llena de emoción, mientras trataba de reconocer el rostro detrás de esa expresión segura, la sonrisa y la mirada de aquel hombre. Algo en Sofía comenzó a evocar recuerdos del pasado. De pronto, su mente la llevó a un día de hace 10 años, cuando un joven delgado y desesperado apareció intentando abordar un autobús sin tener dinero. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras la verdad salía a la luz. «Daniel», murmuró, sorprendida, casi preguntándose si aquello era real. «Sí, soy yo», respondió él con una sonrisa aún más amplia. «Soy el chico al que ayudaste ese día. ¿Recuerdas? Me diste algo de dinero y unas frutas, y eso lo cambió todo». Sofía sintió una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Cómo era posible que ese joven al que había ayudado se hubiera transformado en este hombre? Ahora parecía distinto, más maduro, claramente exitoso, con una expresión tranquila que transmitía seguridad. A su lado, una mujer elegante, que Sofía asumió era su esposa, sonreía gentilmente, observando la escena con empatía. «No lo puedo creer», dijo Sofía con la voz temblorosa. «Han pasado 10 años,
¿Cómo lo lograste? Daniel tomó aire. Su voz se llenó de sinceridad. Fue gracias a ti, Sofía. Ese día me diste mucho más que dinero y frutas. Me diste esperanza. Estaba perdido, sin rumbo, pero tu acto de bondad fue la chispa que necesitaba. Logré tomar el autobús y me fui a la ciudad. Daniel continuó con una voz más suave y la mirada perdida, como si reviviera momentos difíciles. Conseguí un trabajo apenas llegué. No era gran cosa al principio, pero fue suficiente para enviar dinero a mi madre. Quería tanto sacarla de esa situación, darle una vida mejor, pero tristemente, la enfermedad fue más fuerte y poco tiempo después, falleció. Hizo una pausa. El dolor se reflejaba en su rostro, pero agregó, aún así, nunca olvidé lo que hiciste por mí. Sofía, a pesar de todo lo que pasó, seguí adelante, porque sabía que era lo que ella habría querido. Y hoy estoy aquí porque tú fuiste el primer rayo de luz en mi oscuridad. Sofía, asimilando las palabras de Daniel, sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Jamás imaginó que un pequeño acto de generosidad tendría tal impacto. Era como si, de pronto, todo lo que había hecho a lo largo de los años, cada lucha y sacrificio, adquiriera un nuevo significado. Daniel respiró profundo, después de hablar de su madre, y entre él y Sofía cayó un pesado silencio, lleno de recuerdos y emociones que no se dijeron en palabras. El cálido viento de la carretera parecía haberse detenido en ese instante, como si el mundo mismo respetara el dolor que acababa de compartir. Sofía lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo por el hombre en el que se había convertido. Antes de que pudiera decir algo, Daniel volvió a hablar. Esta vez, había un brillo en sus ojos que Sofía no había visto antes. Sofía, cuando perdí a mi madre, me prometí que jamás olvidaría a quienes me apoyaron en los momentos más difíciles. Y tú fuiste una de esas personas. Hizo una pausa, observando el semblante de Sofía, como si quisiera asegurarse de que realmente entendía el impacto que tuvo en su vida. Construí una vida. Logré crecer en medio de tanta dificultad. Y hoy tengo una empresa que da empleo a cientos de personas. Pero siempre supe que un día volvería a ti. Volví para retribuir lo que hiciste por mí. Sofía parpadeó, confusa y emocionada al mismo tiempo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, Lucía, que había estado al lado de Daniel todo el tiempo, dio un paso adelante y sonrió, extendiendo la mano para tocar el hombro de Sofía con suavidad. Sofía, Daniel me contó tu historia el primer día que nos conocimos, la manera en que sin dudarlo lo ayudaste cuando más lo necesitaba, y por eso los dos decidimos que queríamos hacer algo por ti. El corazón de Sofía se aceleró. Hablaban como si quisieran cambiar su vida de alguna manera, pero ella no sabía exactamente qué significaba eso. La duda se hizo evidente en su rostro, y fue entonces cuando Daniel, percibiendo su vacilación, tomó sus manos con firmeza, pero de una manera cálida y respetuosa. Sabemos que nunca esperaste nada a cambio, pero Lucía y yo queremos reformar tu casa. Las palabras salieron con sencillez, pero su impacto golpeó a Sofía como una ola. Nos encargaremos de todo. No tendrás que preocuparte por los gastos ni por la mano de obra. Vamos a asegurarnos de que tu casa se convierta en un lugar donde te sientas segura y cómoda. Es lo mínimo que podemos hacer por alguien que cambió mi vida para siempre. Sofía abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Su mirada alternaba entre Daniel y Lucía, como si intentara procesar la magnitud de lo que estaban ofreciendo. La casa en la que vivía, aquella vieja construcción que parecía desmoronarse cada día. Era el único hogar que conocía desde que su marido falleció. Y ahora, estas dos personas estaban ofreciendo la oportunidad de transformar ese espacio en algo nuevo.
algo que nunca podría alcanzar por sí misma. Sentía las lágrimas arder en sus ojos, pero se esforzó por mantener la compostura. No sabía si era alivio, gratitud o una mezcla confusa de emociones que nunca había experimentado. Todo lo que podía pensar era en cómo su vida tan llena de dificultades estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría haber imaginado. Y todo por un simple gesto de bondad que hizo 10 años atrás. Las obras comenzaron rápidamente. Sofía apenas tuvo tiempo de entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un día estaba sola con su vieja casa, cayéndose a pedazos a su alrededor, y al siguiente camiones y trabajadores aparecían en la puerta, listos para transformar el lugar. Daniel y Lucía no escatimaron esfuerzos. Había un equipo de arquitectos, albañiles, pintores, todos coordinados para asegurar que cada detalle fuera cuidadosamente pensado. Sofía, que siempre vivió de manera simple, apenas podía creer que todo aquello fuera real. Al principio dudó, se sentía fuera de lugar, como si no fuera merecedora de tanto. Durante las primeras semanas de reforma, solía quedarse de pie en la entrada de la casa, observando el movimiento sin saber exactamente cómo reaccionar. Los sonidos de los martillos, sierras y las animadas conversaciones de los trabajadores llenaban el aire mientras su casa, el lugar donde tantas memorias estaban impregnadas en las viejas paredes, era destruida y reconstruida ante sus ojos. «Realmente no sé cómo agradecerte», le dijo un día a Daniel, que vino a visitarla para ver el avance de la reforma. Él sonrió, colocando su mano en su hombro de manera reconfortante. «Sofía, no necesitas agradecer. Lo que hiciste por mí no tiene precio. Y esto es solo una pequeña parte de lo que quería hacer por ti. Solo quiero que tengas un lugar donde puedas vivir con dignidad, sin tener que preocuparte por las reparaciones o el futuro de la casa». Sofía respiró hondo, tratando de procesar sus palabras. Nunca le pidió nada a nadie, y ahora de repente su vida estaba siendo transformada de una manera que nunca podría haber imaginado. El peso de las responsabilidades que siempre cargó parecía por primera vez en años comenzar a aliviarse, y eso era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Las semanas pasaron y la reforma de la casa seguía a buen ritmo. Las antiguas habitaciones, antes húmedas y mal iluminadas, comenzaron a ganar nuevos colores y ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol de manera generosa. El techo, que siempre amenazaba con derrumbarse, fue completamente rehecho, y las filtraciones que destruían las paredes fueron reparadas. Cada día, Sofía observaba los cambios con una mezcla de incredulidad y esperanza. Era como si su vida estuviera siendo reconstruida junto con la casa. Los viejos fantasmas, los recuerdos tristes, empezaron a dar lugar a una nueva perspectiva, un nuevo capítulo. Y entonces un día, cuando la obra ya estaba casi terminada, Lucía apareció con una bolsa de compras, sonriente como siempre. «Sofía, ¿has pensado en cómo quieres decorar tu nueva casa?», preguntó con entusiasmo mientras sacaba de la bolsa muestras de telas y catálogos de muebles. Sofía rió un poco incómoda. Decorar nunca había tenido la oportunidad de pensar en esas cosas antes. Su vida siempre fue sobre sobrevivir, nunca sobre cómo embellecer lo que tenía. Pero ahora, con Lucía a su lado, animándola a elegir colores, texturas y detalles, Sofía comenzó a permitirse soñar. «Creo que nunca pensé en eso antes», admitió mirando las opciones con curiosidad. «Siempre estuve preocupada en cómo mantener la casa en pie, nunca en cómo hacerla bonita». «Bien, ahora puedes pensar en ello», respondió Lucía con una sonrisa cálida. «Este es tu momento, Sofía, disfrútalo». Mientras miraba las telas e imaginaba cómo quedarían en su nueva sala de estar, algo dentro de Sofía cambió.
se dio cuenta de que esa transformación no era solo física. Lo que estaba sucediendo a su alrededor, la casa, las reformas, los gestos de bondad, le estaban devolviendo algo que no sabía que había perdido: el derecho a soñar, a imaginar un futuro mejor, sin el peso constante de las preocupaciones y las dificultades. La casa de Sofía ya no era solo un refugio en ruinas, ahora se estaba convirtiendo en un hogar, y con ello, la propia Sofía estaba siendo renovada pieza por pieza, junto con las paredes y el techo de su nueva vida. Con la reforma de la casa concluida y las últimas piezas del nuevo mobiliario ya en su lugar, Sofía apenas reconocía el espacio en el que vivía. Lo que antes era una casa en ruinas, ahora era un hogar acogedor, lleno de luz, calor y color. Cada rincón, cada detalle parecía haber sido pensado para que ella pudiera finalmente descansar. Y además de todo eso, Daniel tenía algo más que ofrecer. «Sofía, no quiero que te preocupes por el dinero nunca más», dijo él en un tono decidido en una de las últimas visitas a su nueva casa. «A partir de ahora, te daré una cantidad mensual suficiente para que nunca más tengas que preocuparte por las cuentas o por qué comer. Será más que suficiente, y lo que hagas con el dinero del puesto será solo ganancia». Sofía se quedó en silencio por algunos instantes. Era difícil aceptar tanta generosidad, pero al mismo tiempo sabía que Daniel hablaba con sinceridad, y negarse sería rechazar la ayuda que él tanto deseaba ofrecer. Se había convertido en más que un amigo. Era como si fueran parte de la misma familia ahora, conectados por un acto de bondad que los años jamás borraron. Con el tiempo, Sofía se acostumbró a la nueva vida. Ahora sus mañanas en el puesto ya no estaban tan cargadas de preocupación. Sabía que incluso si las ventas no iban bien, Daniel había garantizado que sus necesidades estaban cubiertas. Lo que ganaba vendiendo frutas era solo un bono, una ganancia que podía administrar con más libertad. Y fue así como algo inesperado comenzó a suceder. Sofía, que siempre supo lo que era necesitar ayuda, ahora tenía los medios para hacer lo mismo por otros. Siempre que veía a alguien necesitado, un trabajador exhausto, una madre con sus hijos en el coche o incluso un viajero solitario, ofrecía más que las frutas que vendía. Llenaba bolsas y las entregaba de corazón abierto. «No necesita pagar, puede llevarlo», decía con una sonrisa gentil, y a cada persona que aceptaba su bondad, una nueva historia comenzaba a escribirse. Sofía recordaba cómo años atrás había ayudado a Daniel sin esperar nada a cambio. Ahora hacía lo mismo, pero en una escala mucho mayor. La historia de Sofía se extendió rápidamente por la carretera. Personas que antes pasaban sin notar su puesto, ahora se aseguraban de detenerse. No era solo por las frutas frescas, sino por la generosidad que se había convertido en una marca registrada de Sofía. Algunos venían solo para agradecer, otros para comprar y ayudar su causa. Sofía, sin embargo, no guardaba el dinero que ganaba. En lugar de eso, usaba lo que conseguía con las ventas para ayudar a más y más personas. Su gesto se multiplicó. En poco tiempo, Sofía se convirtió en una especie de leyenda local, un símbolo de bondad y esperanza en medio de la dureza de la vida. Y así, la rueda de la generosidad que había comenzado años atrás con Daniel continuaba girando. El pequeño acto de ofrecer frutas sin esperar nada a cambio transformó su vida, y ahora ella hacía lo mismo por otros. Sofía, que un día se preocupaba por sobrevivir, ahora vivía una vida con propósito, ayudando a tantos como pudiera. Su puesto de frutas, que un día fue su sustento, se convirtió en una fuente de esperanza para muchos. Y al final, se dio cuenta de que en la vida, lo que se da es mucho más valioso que lo que se recibe.